Tenemos la visita de la compañera Mariela, que nos va pues a dar una plática, una conferencia magistral. Y bueno, voy a leer un poco su clase. La doctora, ¿perdón? A ver si es. Tenemos, a ver si es. No tenemos fotos, quizás no estamos seguros si sea ya, pero bueno, esperamos que si no nos hayamos equivocado, ya hemos encontrado la semblanza de la doctora Mariela. La doctora Mariela Ada Fuentes Ponce es una profesora titular de carrera nivel C de tiempo completo en el Departamento de Producción Agrícola y Animal de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud en la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Estudió su licenciatura en Agronomía en la Unidad Xochimilco en la Universidad Autónoma Metropolitana, su maestría en Edafología en el Colegio de Postgraduados México y su doctorado en Ciencias Biológicas en el Colegio de Postgraduados Mixto con la Universidad de Salamanca, España, en el Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología. El título de su tesis fue Soil Carbon Dynamics in Agricultural Systems under Different Management Regimes and Application of the Chromatic, perdón, es que en inglés no es mejor, methods. Sí, es la medición del carbono por métodos de sacar infrarrojo. Sí. Gracias. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con reconocimiento perfil deseable PRODEP. Forma parte del área de investigación de sistemas agrícolas en condiciones limitantes de la producción, del Cuerpo Académico de Agricultura Sustentable y es responsable del Laboratorio de Aguas y Suelos de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Sus líneas de investigación: rediseño de sistemas agrícolas con un enfoque de intensificación ecológica e investigación participativa, especialista en fertilidad, calidad del suelo, así como impacto ambiental de los agroecosistemas, específicamente gases de efecto invernadero. Pues, compañera Mariela, bienvenida. Nos da mucho gusto que nos acompañes y bueno, te damos la palabra. Hola, buenos días a todos y a todas. No va a ser una conferencia magistral, obviamente. Entonces, más bien lo que me habían comentado es que querían que platicáramos un poco acerca de las semillas y la importancia de la autonomía en este sentido. Entonces, yo sí quisiera que fuera más bien un diálogo, que pudiéramos entre todos y todas ir construyendo qué pensamos por qué las semillas son un factor tan importante para la autonomía alimentaria de los pueblos. Entonces, en este sentido, pues cada uno y cada una de nosotras tiene una concepción de autonomía, entonces quizás estaría como bien empezar con qué consideramos que es autonomía o qué piensan, que estamos en un centro de formación para la autonomía. Entonces, no sé si a alguien le gustaría como primero definir qué es autonomía o qué pensamos que es autonomía para nosotros y nosotras. No depender de otros, sino poder generar lo nuestro. La libertad de poder decidir qué hacer con tus herramientas. Abastecer o solventar tus necesidades básicas. Pero puedes solventar tus necesidades básicas, por ejemplo, de alimentación teniendo dinero y no necesariamente eres autónomo, ¿no? Si el compañero decía la libertad de decidir, entonces, ¿qué tendrías que tener para tener la libertad de decidir, en este caso, qué tipo de semillas puedes producir? Entonces, un poco el cuestionamiento o lo que podríamos pensar es de dónde obtengo la semilla o qué tan libre soy de escoger la semilla que voy a usar. Buenos días a todos. Yo creo que pues, la pregunta está clara, o dependiendo qué tipo de autonomía, ¿no? Porque si hablamos de autónomos o de autonomía, para que yo pueda ser autónomo, va a depender lo que yo coma, lo que yo consuma, lo que yo quiera. Pero si dentro de mi comunidad, allá afuera consumo cosas en Oxxo, consumo cosas que no debo de consumir, pues ya no es una autonomía, ¿no? O sea, como autónomos, pues debemos de producir nuestros propios alimentos en casa, ¿no? Esa es mi forma de pensar como autonomía.
que decidimos actuar, pero desde la parte crítica, que es lo más difícil. Bueno, en este caso yo creo que este módulo precisamente está enfocado a la autonomía alimentaria, que es lo que ver qué diferentes tipos, ¿no? de cómo puede ser autónomo la comunidad, ¿no? Organizativamente o políticamente. Pues. En este caso, pues lo que estamos buscando es la autonomía alimentaria, pues no depender de o ver procesos diferentes de cómo producir lo que comemos, ¿no? Y ciertamente eso comenta es cómo hacerlo, pues, ¿no? desde nosotros, ¿no? Desde cómo escogemos nuestra semilla, desde qué métodos y cómo poder hacerlo. Pues, ¿no? Eso creo que entiendo que es el tema de la autonomía alimentaria. Sí, nosotros como equipo de trabajo, porque no soy solo yo, somos varios y varias, concebimos un poco la autonomía alimentaria en este sentido, cómo producimos, cómo escogemos qué vamos a producir, con base a resolver una necesidad que es comer. Y entonces ante eso pues nos hemos topado que es difícil ser autónomos en el sentido de cómo genero todos los insumos para producir lo que como. Para los que vivimos y las que vivimos en la ciudad es aún más complicado todavía, o sea, porque no producimos lo que comemos. Entonces una de las cuellos de botellas más grandes en México pues es la semilla, en el sentido de que México ya no produce sus semillas, sobre todo, o sea, hay diferentes, o sea, si hablamos, yo sé que casi todo el discurso está siempre centrado en maíz, porque finalmente somos mujeres y hombres de maíz, sin embargo no solo comemos maíz, entonces sí tenemos semilla nativa de maíz, pero por ejemplo en hortalizas, si ustedes van a comprar una semilla de hortalizas, en general, no, o sea, no solo no son mexicanas, sino que son grandes empresas las que van a vender esa semilla. Entonces nosotros consideramos que una de las cosas para ser autónomos también es el conocimiento, y algo que nos han negado es el conocimiento. Entonces, una de las cosas de las que yo quería hablar era qué tipos de semillas existen. Entonces, una de las primeras definiciones de semillas es unas que les llaman de polinización libre, y eso quiere decir que las plantas, el maíz es un clásico ejemplo, ¿no? O sea, las plantas se pueden cruzar entre ellas y la semilla que va a salir de esa planta yo la puedo sembrar y va a tener otra planta que va a producir de la misma forma, o sea, no va a bajar su rendimiento. Entonces, pues la semilla de maíz mexicano que es nativa, no es criolla en el sentido que criollo es algo que viene de fuera y se adapta, ¿no? Como los españoles que llegaron a México, ya que vivían aquí les llamaban criollos. Entonces en México el maíz sí es nativo, o sea, sí nació acá, vivió acá. Y entonces se ha combinado, ha tenido, el polen de maíz viaja 100 kilómetros, o sea, se ha combinado con muchos otros maíces. Y desgraciadamente también se ha mezclado con el maíz híbrido. Entonces se dice que ese maíz por ahí tiene unos genes que también son híbridos. Sin embargo, se sigue reproduciendo y sigue teniendo la misma posibilidad de producir. No baja su rendimiento, al menos que vaya agua o las condiciones del suelo sean muy malas, etc. El frijol pasa lo mismo. O sea, si ustedes agarran un frijol y lo vuelven a sembrar, pues vuelve a crecer. Entonces, todo este tipo de semillas se llaman de polinización libre. En México hay muy pocas, que son las que las comunidades tienen y han seguido reproduciendo a través de la historia. Aparte de maíz y frijol en sus comunidades, ¿qué otras semillas siguen reproduciendo sin tener que comprar? Calabaza, frijol. ¿Pero quelite guardan la semilla? Sí. ¿Sí? ¿Cómo qué quelites? De la chaya. De la chaya. Papaya. ¿Papaya de qué papaya? Bueno, son unas papayitas que allá se dan y quedan sus semillitas y ya se van secando, se guardan y se vuelven a sembrar, pero son de las que salen del monte. ¿Ustedes son de trópico? ¿Y hace calor? Soy de una zona húmeda del Istmo de Tehuantepec. Una sandía. ¿Sandía? ¿Pero Sí, sandía pero nativa. nativa? Sí. ¿En dónde? Igual en la misma comunidad que ella, en la zona de En general, bueno, para los que son de esta zona, en las zonas más tropicales, con más calor y más humedad, hay más semillas, generalmente hay más semillas nativas, hay más biodiversidad. Sin embargo, bueno, en estas zonas también podríamos rescatar algún otro tipo de semillas nativas. Pero si pensamos en lo que comemos, generalmente no son semillas de libre polinización.
muchas de esa comida que compramos en el mercado o que compramos en el tianguis o en el supermercado, los que viven en la ciudad, pues son alimentos que vienen de semillas híbridas. Entonces, las semillas híbridas es las semillas que venden las empresas y que se han generado a través de lo que llaman líneas puras. Entonces, escogen plantas, el maíz es otra vez un ejemplo bastante fácil, escogen plantas que tienen características que las empresas quieren. Y entonces de ahí dicen, como la planta del maíz tiene un aparato reproductor masculino y uno femenino, entonces el masculino es la espiga y el femenino es donde está la mazorca. Entonces lo que hacen es, unas plantas las vuelven hembras, unas plantas las vuelven macho, y hacen varias cruzas hasta obtener la semilla que ellos quieren. Pero las semillas híbridas, el problema que tienen es que no tienen potencial de reproducción posteriormente. Es como las mulas. Las mulas es un híbrido de los animales. Ella ya no puede tener hijos posteriormente. Entonces, en el caso de los híbridos, el problema es que la producción va a bajar y que tienen menos adaptación. Por ejemplo, ahora que hablan tanto del cambio climático, eso técnicamente se llama homocigotos, que homo quiere decir que es igual. Entonces quiere decir que los genes que tienen son poco variables y poco adaptados. Y entonces la compañera estaba hablando del maíz híbrido, y estaba diciendo que el maíz híbrido tiene mucho menos capacidad de adaptación, por ejemplo, si hay sequía, mucho menos capacidad de adaptación si no hay fertilizantes. Entonces no da la producción. Si ustedes compran un maíz híbrido les dice que da 10 toneladas por hectárea, solamente si están todos los insumos para que esa semilla tenga ese potencial. Pero si después ustedes recuperan semilla de ese maíz híbrido en la segunda cosecha va a rendir menos, la tercera cosecha va a rendir mucho menos, hasta que llega un momento que no va a haber rendimiento. Ese es el problema de los híbridos. Entonces, todas las semillas de hortalizas que hay en México, que son importadas y son híbridos, tienen poca capacidad de que ustedes puedan obtener semilla de ahí y puedan reproducirlo. Entonces, el problema económico de esas semillas es que hay que comprar la semilla cada ciclo. Ese es un grave problema de los híbridos. Más allá de que no se adaptan, más allá de que no hay diversidad genética ni biológica, es que vamos a depender económicamente de estar comprando semillas. Ese es un problema bastante serio. Y luego están las famosas semillas transgénicas. En el caso de las semillas transgénicas, lo que hicieron es, con más tecnología, digamos, con biología molecular, lo que hacen es, ustedes se meten a internet y ponen un gen, hay ahí como una cosa que se llama doble hélice, que son los genes que todos tenemos, y entonces esos genes del maíz tienen unas cosas que se llaman bases, y esas... Hay, por ejemplo, en el BT, que es el clásico maíz transgénico, le meten un pedazo de un gen, de un virus que se llama Bacillus thuringiensis. Entonces, lo que están haciendo es como si fueran Dios. Están cruzando reinos que en la naturaleza muy raramente se cruzan. La transgenia sí puede suceder en la naturaleza, pero es muy rara. No es normal que se crucen dos reinos. O sea, es como si se cruzara un animal con una planta. En este caso lo que están haciendo es poniendo un pedacito de un gen, de una característica de un virus, en el gen de una planta. Entonces eso es como jugar a ser Dios, porque estamos jugando con dos seres que no deberían cruzarse y los estamos cruzando. Entonces el problema es que tanto el híbrido como la transgenia responden a un paquete tecnológico. Si ese paquete tecnológico no existe, no producen bien. En el caso, sobre todo de maíz, que por eso se ha hecho tanta hincapié en el uso de herbicidas, es que ese maíz que inventaron es para que cuando yo uso un herbicida, que supuestamente es para matar arbences o como le dicen malezas, el maíz no se muera. Porque finalmente cuando yo echo un herbicida las plantas se secan. Entonces ese maíz que es transgénico aguanta de no secarse ante el herbicida. Para eso lo inventaron. Entonces inventaron un maíz para venderte además el glifosato. O sea, porque si tú tienes maíz transgénico, pues tienes que comprar también el herbicida y tienes que comprar también una cantidad. Como el rendimiento de los híbridos durante la Revolución Verde, lo que hicieron es aumentar el rendimiento, pero también requiere más agua y requiere más fertilizante. Entonces, si tú tienes un maíz híbrido o un maíz transgénico, necesitas todo lo que está alrededor para que produzca. Y entonces, lo que dijeron es, bueno, este maíz transgénico
nos salva de que va a tener mayor producción porque no va a tener competencia con la arbense, pero tienes que usar este herbicida. Entonces tienes que comprar el herbicida y tienes que comprar la semilla, y tienes que comprar el fertilizante y tienes que meterle agua. Y además, ese glifosato, y eso sí está demostrado, genera problemas de cáncer, ¿no? Es precursor de cáncer. Lo que alegan las empresas es que el maíz transgénico como tal no genera enfermedades, no aceptan algunos estudios científicos que han existido, sin embargo el glifosato sí está demostrado que hace daño. Entonces como va junto, pues entonces sí es un problema. Y económicamente es lo mismo, o sea, dependes de comprar la semilla cada año, entonces ahí pues no hay autonomía. Pero yo creo que sí es importante que sepamos cuál es la diferencia entre un híbrido y un transgénico, porque mucha gente piensa que es lo mismo. Finalmente, el transgénico al final del día también es un manejo genético, pero lo que estamos haciendo es cruzando dos reinos que no se deberían de cruzar. Y en el caso de los híbridos, lo que estamos haciendo es cruza entre plantas de las mismas especies. Y una de las plantas que también, y hay que tener mucho cuidado, donde se empezó la transgenia es en jitomate. Yo sé que en México hablamos mucho de maíz y todo el mundo tiene mucho cuidado con el maíz. Sin embargo, el jitomate es como una planta modelo, se usa para experimentos porque es una planta muy fácil, responde muy fácil, genéticamente es más fácil. Entonces, los primeros transgénicos que se hicieron es de jitomate. Entonces, por ejemplo, no escuchamos ninguna ley que diga, vamos a defender al jitomate, ¿no? O sea, todo está centrado en maíz y se ha hecho una política centrada en una sola semilla que es maíz, en vez de la biodiversidad que tenemos, y más en México, ¿no? El mismo número de pueblos nativos es igual al número de maíces nativos que tenemos. Eso habla de que las semillas las han guardado las comunidades. O sea, las semillas nativas que hay en México no es programas gubernamentales. Al final del día, quien ha guardado todas esas semillas son las comunidades. Es lo mismo que los bosques. Si los bosques no fueran tierra social, ya no habría bosques, ¿no? Entonces, digamos que toda la diversidad genética que hay en este país se las debemos a las comunidades. Entonces, sí quería hablar un poco de esta diferenciación de las semillas, porque si no tenemos semillas que se puedan reproducir, pues no hay autonomía. Y, por ejemplo, México es país, en México, el centro se supone, esto es que luego los científicos mentimos un montón, pero se supone que el jitomate empezó, su centro de origen, empezó en los Andes, en la parte de Perú, Ecuador, etcétera, y que de ahí llegó acá y el centro de diversificación es México. Luego el centro de origen de maíz es México y de diversificación es Perú, o lo que es los Andes, porque en esa época no existía Perú. Entonces, pero se imaginan cómo sabemos realmente quién es dueño de las semillas. Entonces, el punto ahora es ese, o sea, hay una cosa que se llama SNICS, que es un sistema de certificación de semillas a nivel estatal, que lo que nos está proponiendo es, ok, ustedes quieren guardar sus semillas nativas, ustedes creen que eso está bien y creen que ahí está la seguridad alimentaria de este país o la autonomía alimentaria de este país, ok, certifiquen su semilla. Entonces hay toda una campaña ahorita que aparte usan como el eslogan de que las comunidades son los dueños de se llama germoplasma las semillas. Los dueños de las semillas del germoplasma son las comunidades. Entonces, bueno, que las certifiquen, que se hagan dueños de la semilla. Entonces, yo creo que la discusión que podemos tener es, nos hacemos dueños de las semillas, no nos hacemos dueños de las semillas, las empresas, los híbridos parten de las semillas nativas al final del día, siempre hay un primero. En este caso, el primero son las semillas nativas. Entonces, en México hay uno que se llama Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, que está en Texcoco. Está el banco más grande de maíz que existe en el mundo, pero eso es un centro internacional, no es mexicano. Ahí están todas las variedades de maíz de este país y también hay de Guatemala. Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Eso pertenece a una gran cosa que se llama CGR en el mundo, que es una organización mundial que se dedica a preservar semillas, imagínense, en los centros de origen de cada semilla. Entonces el CGR tiene otro lugar que se llama CIAT para cultivos tropicales, tiene otro en Asia que es el CIRAT, que es para arroz, y tiene así en todas partes del mundo, de los centros de origen de semilla, para que vean
qué poder es tener semillas. O sea, si hay una institución internacional que está pagada por todos los países del mundo, hicieron un banco de semillas en Noruega que está ahí no sé cuántos metros bajo el hielo, que están todas las semillas del mundo, que se supone que si hay un problema muy grande vamos a tener acceso a ese banco de semillas. Obviamente nosotros no. Lo importante del CIMIC es que todos y todas tenemos derecho, y eso nadie lo sabe, a pedir 100 gramos de semilla de las que queramos. Entonces, por ejemplo, no sé, hay un maíz que se llama maíz ajo, algunos le dicen maíz tunicado, que es de Tlaxcala, que es que tiene su hoja en cada uno de los granitos, es un maíz que ya está desapareciendo. Otro maíz que hay en Tabasco que se siembra en las zonas de pantano. Entonces, si yo no tengo ese maíz, puedo pedir como ciudadano, como ciudadana, como investigador, investigadora, 100 gramos de ese. Pero las empresas también pueden pedir. Y las empresas son las que piden. Si ustedes van al banco, van a la página del CIMIC, se van a dar cuenta que los que piden esas semillas son las empresas para hacer sus híbridos, para hacer sus transgénicos. Entonces, la compañía, tú eres abogada, ¿no? Sí. Es un problema también legal muy fuerte el problema de las semillas. ¿Quién es dueño de las semillas? Como patento una semilla, al final del día, eso es otra cosa muy importante. En la parte económica y social, los híbridos y los transgénicos tienen patente. O sea, quiere decir que hay una empresa que es dueña de esa semilla. Entonces ellos lo meten en una certificación y describen el gen de su maíz. Entonces, por ejemplo, si el gen de su maíz aparece en nuestro maíz nativo, ellos nos pueden demandar y decir que ese maíz es de ellos, porque ellos tienen patentado ese gen. Ese es el grave problema, digamos, en cuanto a derechos de la autoría de una semilla. O sea, si se dan cuenta, las empresas se hacen dueños de un bien común que se volvió privado y que si regresa después a mi parcela, es de ellos. Entonces, ese es un grave problema de toda la industria semillera. En México alguna vez hubo empresas semilleras estatales, pero ya no existen desde el 94 más o menos, desde el 90, desde que entró Salinas, las empresas semilleras estatales ya no existen. Entonces toda persona que quiera semillas de libre polinización, y el compañero Héctor que estaba diciendo, pues las tiene que conseguir en el extranjero. En México, sobre todo de hortalizas, casi no hay semillas de libre polinización. Entonces, yo creo que el problema radica un poco en esto y en esta estrategia que el gobierno está proponiendo, que certifiquemos nuestra semilla como comunidad, en teoría. Entonces, por ejemplo, la primera ley de maíz nativo libre transgénico fue en Tlaxcala, entonces era como, pero ¿cómo vamos a defender el maíz de Tlaxcala? ¿No? O sea, es una ley, pero ¿cómo? Para que las leyes se operen se necesitan programas, ¿no? Pero no hay cómo operar esas leyes. Entonces, surge toda una corriente de hacer bancos de semillas en las comunidades. Muchas ONGs, muchas organizaciones optaron por hacer bancos de semillas en las comunidades, que no es muy difícil, o sea, necesita condiciones secas, necesita un cuarto oscuro. Sin embargo, empezó a haber problemas con maíces que se guardaban, que no habían sido testeados y que posiblemente pudieran tener transgénico, porque como el polen del maíz. ¿Por qué en su tiempo funcionó tan bien? ¿Por qué ahora la gente no quiere? Porque la gente usa herbicidas, entonces si tengo 3 o 4 cultivos no puedo meterle herbicida. Entonces, ¿por qué no podemos diseñar un sistema diverso que a lo mejor nos facilite el trabajo? Porque todos y todas ustedes han deshierbado una parcela, es lo peor que te puede pasar. O sea, te quieres levantar, ya no te puedes levantar, tú tienes callos en las manos, llegas bien, o sea, tampoco es que qué chido estar 10 horas ahí bajo el sol, o sea, no, también eso es difícil, ¿no? O sea, ¿por qué no pensar en otras formas también o construir otras formas? Entonces, algo que me parece importante que han mencionado es la pérdida de la diversidad.
Entonces, la pérdida de la diversidad en una parcela, ¿cómo afecta a las semillas? Pues pierde vigor, o sea, una semilla que siempre sembramos la misma y no hay intercambio genético, es por algo. En la iglesia decía, no te cases con tu primo, con tu hermana, pues porque sí, no hay diversidad genética y la cosa empieza a salir mal, o sea, no es porque sí, pues, o sea, es real, o sea, en las plantas pasa lo mismo, si siempre sembramos la misma y no hay diversidad genética, esa semilla cada vez es menos resistente, es menos adaptada, y eso es lo que pasa con los híbridos. O sea, todo es homogéneo, todo es igual, todas las plantas son del mismo tamaño, requieren lo mismo, compiten entre ellas porque requieren lo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos para para guardar semillas que sean diversas? Entonces... Una pregunta, Mariela. Estamos en este tema de la soberanía alimentaria y de la autonomía. Hay dos, incluso políticamente, ¿no? Sí. Como dos temas y dos posiciones complicadas. Yo tengo una pregunta entre la lucha, porque es cierto que lo que nos da autonomía o soberanía son muy parecidos los dos temas, pero no son lo mismo. También nos da la posibilidad de las otras autonomías. O sea, también nos da la posibilidad de ser autónomos políticamente y también económicamente. Entonces, esa es una de las luchas por las cuales creo que tenemos que tener claro el tema de las semillas. O sea, no es fácil, no. Y esa es la disyuntiva, yo creo, en este momento, si adaptamos o no nos adaptamos a lo que viene en estos grandes cambios que se están dando. Hay una lucha de muchos años en este esquema de la campaña Sin Maíz No Hay País, pero que políticamente hoy pues ha asumido como solamente una lucha en torno al maíz, cuando es toda la biodiversidad de vida en la que estamos inmersos, ¿no? Claro que es difícil tener una vaca que toma 100 litros de agua en una zona seca para que te produzca mierda que vas a usar para tu composta, ¿no? Entonces, ¿cómo adaptarla? ¿Cómo logramos adaptar? ¿Cómo lograríamos ese proceso? ¿Cómo sería el planteamiento ahora? Porque tiene razón, o sea, el ser campesino de antes, por eso los hijos se han ido, porque es una madriza el campo, no es, qué bonito el campo, es una madriza para todos. Y sin embargo en la ciudad aquellos que miran tampoco encuentran las respuestas porque vienen a una pobreza que es también muy complicada la ciudad, o sea, es de desigualdades sociales muy grandes. ¿Cómo hay una garantía de poder construir esa autonomía a partir de ello? ¿Cómo podría ser esa...? Si yo supiera eso. Qué loca, hombre. Pero yo creo que un ejemplo, me voy a remitir como algo muy clásico, fue la pandemia. O sea, ¿quién se pudo encerrar y quién no? O sea, cuando vino la pandemia dijeron, no, ay, me va a infectar el de al lado, y no sé qué, y no, hasta un lado, y cierras tu puerta, y no sé qué. Y la clavas. O sea, ni amor con nadie, así, adiós, todo el mundo, ¿no? O sea, así horrible. Las comunidades, en Yucatán hubo muchos ejemplos, toda la sierra norte de Oaxaca, que los pueblos cerraron. Las propias comunidades zapatistas pudieron cerrar porque tenían que comer. Todos los que no teníamos que comer era así, cerrar a medias, ¿no? Y te disfrazabas para ir a comprar de comer. Entonces, yo creo que eso fue un muy buen ejemplo de quién era autónomo y quién no. Y como país, México fue de los pocos países que no cerró fronteras, porque el 70% de los alimentos son importados. O sea, México no pudo cerrar fronteras. O sea, somos de los pocos países que no cerraron fronteras. Eso habla de que como país no tenemos autonomía. Ahora, de las comunidades, hubo un fenómeno muy interesante en la península de Yucatán, que todos los chavos que vivían en las zonas mayas, que ahora trabajan en la hotelería, que los explotan de la peor manera, pero como en este mundo se necesita dinero, pues esos chicos se van a trabajar en la hotelería. Cuando la pandemia regresaron a sus comunidades, y si nosotros vemos los datos oficiales del CIAP, aumentó la producción.
y era muy fácil. El gobierno debería haber dicho en ese momento, pues hay que hacer subsidios para los jóvenes para que regresen al campo, y eso fue porque los morros regresaron a trabajar al campo. Todos esos morros que estaban en los hoteles, todo ese año produjeron en sus comunidades. Aparte, justo la pandemia vino en época de siembra, porque cerraron por ahí febrero, abril, fue cuando empezaron a cerrar todo. Pues esos morros regresaron a trabajar a sus comunidades. Y eso fue un muy buen signo, o sea, de que sí se podría, pues, pero bueno, no hay un interés real de que esos chicos regresen a sus comunidades. Y luego, la otra parte de esto, ya más a nivel parcelario, de la búsqueda de diversidad y de autonomía, y de que no solo es el maíz, yo estoy totalmente en desacuerdo que todo sea alrededor del maíz, porque el maíz venía con todo, la milpa venía con todo. La producción animal, por ejemplo, se ha dejado de lado. Entonces, aquí hay mucho borrego, por ejemplo, mucha cabra, y entonces esos animales o pastorean, y luego se ha satanizado la pastorización, ha decidido que el pastoreo degrada y no sé qué. Sí, pues por la manera en que se hace. Entonces es buscar nuevas alternativas. Finalmente a la academia y a los centros de investigación nos toca también hacer eso. Ahora hay como unas nuevas técnicas de cultivo de relevo, que es cuando está el maíz ya giloteando, meter un cultivo forrajero entre los dos surcos para tener forraje verde y ensilar para la época de seca, sobre todo en estas regiones. Entonces sí hay maneras de poder construir otro tipo de sistemas de producción. Entonces es cómo diseñamos conjuntamente todo lo que comemos, que no solo son los productores, nuevos sistemas de producción que sean diversos. Y sí me parece el Sembrando Vida, que viene de un sistema de MIAF, de milpa intercalado con árboles frutales. Ese sistema lo copiaron de una zona de Puebla, de ahí de Zacatlán de las Manzanas. Ahí fue donde los vieron por primera vez los investigadores, que la gente metía los manzanos en medio de la milpa y los amarraban para que no le dieran sol cuando el maíz crecía, y después los desamarraban. Eran en zonas planas. Y después a estos investigadores se les ocurrió que para zona de ladera funcionaba muy bien. Y ahí, la verdad, tecnológicamente ellos hicieron nuevos sistemas de podas, aumentaron la densidad de siembra de los frutales, etc. Y acabó en Sembrando Vida, que no está del todo bien implementado, pero la idea era tener un motor económico que fuera la fruta, que es más fácil vender, que tiene un valor económico más alto, con la milpa en medio, ¿no? Que es como para autoconsumo. La idea es bastante buena, me parece, y podríamos irla adaptando, o sea, ir metiendo forrajes, ir metiendo plantas leguminosas, etc. Pero la onda es cómo ir diseñando juntos y juntas desde todos los sectores nuevos sistemas de producción. O sea, sí creo que la milpa no va a darle de comer a este país así, la milpa. O sea, sé que no es políticamente correcto, lo borran el video. No, en el sentido de que estoy de acuerdo con el sistema milpa en que es un sistema diverso, pero que sí hay que meterle un poco de que los jóvenes y las jóvenes le metan nuevas cosas, pues, o sea, como todo en la vida, ¿no? O sea, sé que hay una presión del sistema bien fuerte, pero aún así creo que se puede, como un poco esto que se habla de la intensificación, es cómo en el mismo espacio puedo tener mayor variedad de plantas que me abastezcan mi necesidad alimentaria, y que pueda haber un plus para abastecer a otros, porque si el 20% es rural en México, hay que darle de comer al 80%. O sea, ¿qué tipo de producción necesitamos? Tampoco podemos cerrar los ojos en ese sentido. O sea, no, porque la autosuficiencia es comer solo el 20% que vive en el campo, pero y el otro 80% también debería ser autónomo. O sea, ¿qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, me parece que es un problema complejo, pero no irresoluble. O sea, que sí podemos buscar maneras y porque mucha gente, la otra vez, de hecho un estudiante decía de Bandana Shiva, no sé si han escuchado hablar de la India, que es así todo, pero en la India el 80% es rural, el 70% es rural, es un contexto súper diferente. Entonces me parece que siempre estamos tratando de importar tanto ideas buenas como malas, en vez de generar como nuestros propios caminos. Me parece la parte de las semillas yo lo veo por ahí, porque además me parece que en el discurso agroecológico se ha abandonado. Me parece que no hay un discurso de rescate de las semillas excepto del maíz. O sea, como que todo está centrado en el maíz cuando comemos otras cosas. Y otra cosa importante también, que hablaban de cómo producimos y que si eran chiquitos o no los frijoles.
Ahora con otra compañera hemos medido como la calidad del jitomate nativo versus la calidad del jitomate que se compra en el supermercado, en el tianguis, etc. En cuanto a calidad nutrimental, no solo que si es más grande o produces más, y el jitomate nativo, que podría estar hibridizado, o sea, porque no sabemos exactamente de dónde viene, pero al final del día las semillas sí se puede reproducir, etc., presentaba más antioxidantes, que eso es que hace que no se envejezcan las células. Entonces, la ventaja de ese jitomate es esa, o sea, que finalmente podrías comer menos y tiene un impacto mejor en tu cuerpo. Entonces, el maíz es el clásico que todo el mundo habla, pues tiene más calcio que el híbrido, por ejemplo, y tiene más antocianinas, el que es el maíz azul, tiene más antocianinas que también son antioxidantes por su color. En general, los que tienen muchos antioxidantes son las berries, la uva, todo eso, pero el maíz azul tiene más, y también es un maíz que se está perdiendo, que hay poco rescate de ese maíz. Y en este mercado de las semillas, desgraciadamente, se está exportando todo este maíz. Hay una página que da miedo verla, pero veanla, se llama Macienda. Esa página que se llama Macienda es como si fuera una página que te vende joyas, pero tiene maíces de colores, de todos los colores, vienen de Oaxaca y se está exportando a Estados Unidos para comida gourmet, orgánica, no sé qué. Entonces a esos productores de Valles Centrales y de la Mixteca les están pagando, si el precio de garantía está en 6, 7, les pagan como 12 pesos el kilo. Obviamente a las productoras les conviene, pero eso se está yendo directamente a Estados Unidos sin nada de agroquímicos, y lo venden para chefs muy renombrados, etc. Entonces esas personas encontraron un mercado y una forma de vida a través de eso, pero eso es un mercado de semillas, o sea, es un mercado un poco, digamos, poco ético, ¿no? Entonces, pero los productores no tienen la culpa, digamos, es el mercado que les dice, este maíz es tan importante que lo voy a vender a mayor precio para una comunidad en Estados Unidos que quiere comer bien. Entonces, finalmente, pues se va a ir un poco clásico, pero pues todo es económico. Entonces, pues las semillas también, y finalmente la autonomía también. Entonces, no sé, creo que solo pensarlo juntos puede llegar a una solución y hacerlo al final del día, porque podría ser fácil pensarlo, pero ¿qué hacemos? Entonces, asumo que todas y todos ustedes vienen de comunidad, quizás es un poco más fácil, pero habemos muchos que creo que en la ciudad también queremos ser autónomos, ¿no? Entonces, el otro lado de ¿qué semillas compro para comer? Si yo voy al supermercado y quiero comer lentejas, si ustedes se fijan en las bolsas de las lentejas, son canadienses, o sea, no hay lenteja mexicana. Entonces, desde ahí, no es que voy a defender a los empresarios mexicanos, ¿verdad? O sea, pero finalmente lo que me estoy comiendo es una semilla que viene de otro lado. Entonces, sí es complejo. O sea, no sé qué piensan ustedes. Es que el mismo sistema político, económico del país nos obliga a veces a no producir. En el mismo, en la zona de Tehuantepec, ciudades aledañas, en el año eran 3 cosechas de maíz zapalote chico, que en esa zona es donde se ubica este maíz nada más. Y la gente tenía los 3 momentos de siembra, porque es un maíz que en 3 meses estás levantando la cosecha, ¿no? Y por eso había 3 cosechas, ¿no? Al año. Creo que en el periodo, según la historia de Salinas de Gortari, o Cedillo, no recuerdo, concesionan el agua de la presa Benito Juárez a Pemex. Cuando dicen que Pemex, la refinería de Salina Cruz, fue construida en los 70, tenía una desalinizadora de agua que ocupaba para su producción. Cuando esta desalinizadora se echa a perder, se les hace fácil concesionar el agua de la presa Benito Juárez a Pemex, con la Comisión Nacional del Agua, y toman
que los 6 meses de lluvia, que entre comillas se da en el istmo, que es inestable totalmente, porque hay años que no llueve nada, ¿no? Que en esos 6 meses no darán agua de la presa a los campesinos para sembrar, porque se supone que es periodo de lluvia y habría lluvia, ¿no? Y solo les dan agua en periodos de seca, los otros 6 meses del año. Pero esa política no se le aplica a Pemex, porque Pemex todo el tiempo tiene grandes tuberías que le lleva agua a la refinería de Salina Cruz. Entonces, el campesino sufre de escasez de producción, y para subsanar eso empiezan a mandar el maíz híbrido que viene del norte o transgénico, ¿no?, a las tiendas Dicomsa, porque en esa zona la producción del totopo es muy fuerte, y entonces cubren con este maíz esa necesidad. Pero entonces eso también nos obliga a no ser autónomo, ¿no?, en la producción de nuestro mismo. Algo que también quería decir ahí sobre los insumos es, ahora sí que la autonomía intelectual tampoco existe, en el sentido de, o sea, la Revolución Verde como que nos enseñó a producir con paquetes tecnológicos, y entonces creo que luego cuando queremos dejar ese camino tenemos como un esquema igual, pero queremos sustituirlo con insumos orgánicos. Entonces decimos, si no tengo fertilizante, echo bokashi, si no tengo fertilizante, echo lombricomposta, si no tengo... Pero el esquema sigue siendo el mismo, entonces no resulta, porque estás buscando el mismo resultado que tenías con la urea. Entonces como que solo estamos sustituyendo insumos, pero no estamos cambiando la forma de producir. Entonces, que eso es algo más complejo. Les voy a dar un ejemplo. Uno de los nutrientes más importantes para las plantas es el fósforo. En esta zona, los pHs tienen los suelos tienen pHs altos. Entonces, el fósforo está ahí, pero queda como si fuera una piedra y no entra a la planta, se tendría que disolver. La manera de disolverse es que el suelo fuera un poco más ácido. Entonces, lo que encontraron es que las micorrizas, que seguro han oído hablar de ellas, son hongos. Esos hongos tienen una relación benéfica con las plantas, y entonces entran a la raíz. Todos los pinos, por ejemplo, tienen ectomicorrizas. Los champiñones es la infloración de esos hongos. Entonces todas las plantas tienen, el maíz tiene, todas tienen. Y entonces lo que la agricultura orgánica te dice, pues métele micorrizas para que el hongo entre a la raíz del maíz y al mismo tiempo solubilice el fósforo y ya la planta lo pueda absorber. Pero estás comprando otro insumo, o estás generando otro insumo, o estás metiendo un hongo, las micorrizas hay muchos tipos, estás metiendo un hongo de otro lado y lo estás metiendo al suelo, y también puedes generar un desequilibrio ecológico. Pero porque nos enseñaron que hay que comprar un algo para que mi producción aumente. Entonces, hay como una chica que es muy, muy inquieta, y alguien de aquí que se llama Carlos Barragán, de acá de la Mixteca, él también él es agroecólogo, y empezó a pensar, ¿qué otra cosa podemos hacer para que haya más micorrizas en el suelo y el maíz produzca mejor? Y entonces ya empezamos a investigar y nos dimos cuenta que todas las plantas leguminosas, como el frijol, como el haba, como eso, micorrizan mucho más que otras plantas. Así es su forma de vivir. Porque aparte son autónomas, agarran nitrógeno con unas bacterias que tienen en las raíces, etc. En general, por eso el huizache y todos estos son leguminosas y pueden subsistir en climas más áridos. Entonces lo que hicimos en la milpa es, en la milpa y con otras gramíneas, porque ellos tienen borregos, con forraje, es meter un chícharo, que es de acá, que le llaman chícharo gandul, igual que el frijol, y aumentar la densidad de siembra de la leguminosa junto a la gramínea. Y medimos micorrizas cuando el maíz estaba en la milpa clásica, que está a veces separado, a veces lo siembran en el mismo hoyo, pero a veces no, contra este nuevo sistema, y uno que compramos la micorriza y la echamos.
En donde el maíz estaba con este nuevo sistema micorrizó mucho más simplemente porque había una planta al lado que tenía micorrizas y se las compartía. Y aumentamos la producción en 2 toneladas, que eso para un sistema de maíz nativo es mucho. O sea, más o menos ahí estaban sacando 1,5 toneladas, que es poco. Y ya con este sistema sacamos 3 toneladas. Y además ahí sí metimos algunas gramíneas forrajeras. Y eso es como un cambio de paradigma al final del día, de decir, pensemos de otra manera y no solo sustituyendo insumos. Y esas semillas que son nativas se van a ir adaptando a las nuevas maneras que vamos produciendo. Finalmente, eso se llama epigenética, cuando nosotros hacemos presión sobre algo, antes creían que eso no pasaba, pero cuando hacemos presión sobre un ser vivo, climatológicamente hablando, su composición genética puede ir cambiando. Y antes se pensaba que no, decían que eso era lamarckiano, vino Darwin y dijo no es cierto, pero ahora regresaron a que sí, que la presión del medio hace que los genes puedan cambiar. O sea, de hecho los niños de la Ciudad de México nacen ahora con una telita en los pulmones que los de mi edad no tenemos. Eso es una presión del medio ante la genética del ser humano. Entonces en las plantas, sobre todo el maíz que es muy plástico genéticamente, eso quiere decir que tiene la posibilidad de cambiar. Nosotros podemos ir mejorando la semilla de acuerdo al manejo que le hacemos. La compañera decía, como que dijo, una semilla se acostumbra al fertilizante. Y sí, o sea, puede ir cambiando genéticamente de acuerdo a las condiciones en que le estamos cultivando. Por ejemplo, las empresas de transgénicos ahorita les están vendiendo una cosa que dicen que es un maíz que resiste sequía. No hay ningún gen para la sequía. Es una gran mentira, genéticamente hablando. No existe un gen de las plantas resistentes a la sequía. Simplemente pues van haciendo variedades adaptadas a la sequía. Pero ¿cómo podemos ir haciendo eso? Que eso es bien importante. El subsecretario ahora de Oaxaca, se llama Flavio Aragón, ahora es político, pero es un gran investigador de maíz. Y él hablaba mucho de la selección masal, que es cómo nosotros seleccionamos las semillas cuando vamos a sembrar. Pues llevamos nuestro maíz a nuestra casa y sacamos las puntas, dejamos lo del medio y eso es lo que sembramos después porque es la semilla más grande. Pero no necesariamente nos va a dar un maíz como el que cosechamos porque no sabemos en qué parte de la parcela estaba. Si ese maíz estaba en las orillas, no tuvo competencia y por eso fue más grande. Entonces la selección masal es ir monitoreando la parcela durante todo el ciclo productivo y decir cuál es la planta que me gusta más, o la más chaparra, o la que aguantó a la sequía ese año, y guardar esa semilla y decir, esta semilla este año aguantó sequía, entonces la voy a guardar para cuando haya años secos. O sea, es como ir clasificando nuestra semilla y qué potencial genético tiene esa semilla. Eso sí es un trabajo a largo plazo que sí se puede hacer comunitariamente. ¿Cómo voy escogiendo mi semilla para el tipo de clima que hubo? Si llovió más y esta aguantó, pues esa es la que voy a guardar para cuando es época de lluvia. Pero eso implica sí, un trabajo comunitario un poco más sistemático. O sea, pero bueno, los que trabajan las parcelas se las saben de todas, pues van ahí diario a ver sus parcelas. Entonces, como sí tenemos luego esa idea de que la semilla más bonita es la que se cruza, si un vecino sembró, más o menos en el 97 hubo una sequía muy grande en México y no había semilla de maíz. Entonces la gente empezó a sembrar la semilla que se regalaba en los programas sociales para hacer tortilla. Y entonces ahí mucha de esa semilla era transgénica y ahí empezó a haber, de hecho en Oaxaca empezó ese problema. Entonces, luego se pidió que el maíz que se diera a las comunidades fuera quebrado para que no hubiera posibilidades de sembrar, pero eso no ha sucedido. Se sigue dando maíz supuestamente para comer transgénico, pero que si lo siembran el primer periodo, pues puede haber cruzamiento con los maíces nativos. Entonces, esto de los bancos de semillas de maíz hay que tener un poco de cuidado porque podemos estar disipando transgenes por cualquier lado. Entonces, en el caso de otras semillas que se autopolinizan, digamos que como el jitomate, no se esparce tanto como el maíz, ¿no? O sea que está, la flor tiene tanto el masculino como el femenino, entonces se autopoliniza, no es como el maíz que está separado. Entonces ahí podría haber menos riesgo de que este polen se disipe, pero de todas maneras existe cruzamiento. Entonces, la siguiente pregunta es eso, ¿hacemos bancos de semillas? ¿O sí? ¿De qué semillas?
cómo las guardamos. La otra es que sí implica una organización en el sentido que esos bancos de semillas no se pueden hacer viejos, hay que irlos renovando. ¿A quién sí le prestamos semillas? ¿Cuántas semillas nos va a regresar? O sea, si presto una, ¿cuántas me van a devolver? ¿2? ¿3? ¿Cómo le hacemos? Ya la palabra banco me parece bastante fea porque es banco, es negocio, banco. O sea, se podría pensar en otra cosa. Pero finalmente es qué semillas queremos guardar como comunidad y cómo las vamos a manejar. ¿A quién se las vamos a prestar? O sea, es como si yo tengo una producción orgánica y viene un hotel y me quiere comprar mi producción orgánica, ¿se la vendo o no se la vendo? Pues a lo mejor si necesito lana y me estoy muriendo de hambre, pues si se la vendo me da igual, pero si todavía tengo esa posibilidad de jugar un poco con mi economía, a lo mejor digo, no, yo no le quiero vender mi producción a un hotel. Entonces, si yo guardo mi semilla, ¿a quién se la voy a prestar? O sea, es individual, es colectivo. Entonces, un poco la cosa era reflexionar sobre esta posibilidad de guardar o no guardar semillas, o qué hacer para ser autónomos, o sea, ¿dónde vamos a conseguir semillas para que eso no? Porque al final del día los bancos de semillas son maíz y frijol, la mayoría. Tú hablabas de semillas silvestres, de aromáticas, medicinales. O medicinales, por ejemplo. Sí. De flora, pues silvestre. Como el rescate. Y ahorita escuchaba varias compañeras que ellas dicen, no, esta planta se llama de otra forma. Digo, pues esta necesitamos recuperando. Es la que genera más resistencia, estabilidad. Sí, ayer pues cuando venimos nosotros construimos que se guarda lo que es el pasuchi, en la semilla se vuelve a sembrar al año, lo que es chile, habaneros, lo que es frijol, lo que es chile, lo que es maíz, tenemos el maíz criollo, lo que le dicen el olotillo, un olote delgado, rinde bastante cuando uno lo decora y eso también lo conservamos. Algo que bueno que dijo el compañero, otro de los puntos donde las semillas híbridas son así como el negocio es en las flores. O sea, de hecho el cempasúchil, yo también vi acá en Oaxaca que hay unas, o sea, bueno, en el centro de México sí hay nativo, y aquí en Oaxaca, pero el que se está vendiendo no es nativo, debe ser uno que le llaman Marigold, que es una semilla hecha en la India y en China. Entonces ahí están, de alguna manera también, es como el papel de consumidores. O sea, en México el 80% de las personas vivimos en la ciudad y solo el 20% en la parte rural. Entonces es como, ¿qué hacemos también los que consumimos? Porque muchos de ustedes son productores, pero muchos también somos consumidores. Entonces, ¿cómo apostar también a este pensar de lo que estoy consumiendo, de qué semilla viene? Raramente pensamos en eso. Raramente pensamos lo que estoy comprando, de dónde viene. También a veces dices, pues lo más barato, ¿no? Porque pues, es lo que se puede. Pero mucha gente para el Día de Muertos compró hace unos 5 años, está pasando esto, está comprando Marigold y no cempasúchil. Entonces eso es preocupante, ¿no? Porque no es algo que te vas a comer, o sea, realmente sí podrías escoger qué compras. Y el frijol es otra. México, justo hará unos 4 o 5 años estamos teniendo déficit de frijol, se está importando el 40% del frijol. Entonces, no solo es que no tenemos alimentos, sino que estamos perdiendo la semilla, porque cada vez menos gente está sembrando. Entonces, si se fijan, todos los programas que parecieran para las comunidades incentivan maíz, no están incentivando otro tipo de productos o otro tipo de semillas. Entonces, nuestro punto es ese. Por un lado está la política pública y hasta dónde esa política pública está bien o está mal, y por el otro lado, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué es lo que queremos hacer desde los consumidores y los productores, las productoras? Entonces, los campesinos, las campesinas, o sea, ¿cómo podemos hacer para guardar estas semillas y cómo las guardamos? O
sea, porque no es tan fácil decir voy a guardar mi semilla. Sí, que estaba primero la Estaba compañera. Tere, y luego la compañera. Bueno, nosotros ahora pues reconocemos que buscamos autonomía, ¿no? Pero yo creo que esto ya viene de años atrás, ¿no? De nuestros antepasados. Yo recuerdo mis abuelos, ¿no? Que ellos regularmente lo que sembraban era el maíz y el frijol y era su autonomía, era lo que se consumía en la comunidad, ¿no? Y ellos tenían unos pues tomates en donde guardaban todo el maíz que utilizaban para todo el año, ¿no? Y guardaban el frijol. Y entonces utilizaban, pues buscaban la parte de la mazorca, la desgranaban de una parte y la otra era la semilla. Y la colgaban, ¿no? La colgaban porque de esa forma se mantenía la semilla para sembrar el siguiente año. Y entonces esa era la autonomía que ellos ya tenían, aunque no la reconocían así, ¿no? Porque pues ahora nosotros la reconocemos así. Pero ellos pues tenían una capacidad, ¿no? Nuestros antiguos tenían una capacidad para poder solventar, ¿no? Pues la alimentación no solamente de ellos, porque entonces lo que hacían, por ejemplo, tierra fría, que era, yo vengo del estado de Morelos, ¿no? Soy de la zona oriente y está la zona de Altos, que es la zona más fría. En la zona más fría, mi familia, si sembraba el maíz, lo cosechaba en 6 meses, ¿no? Porque era más tardío por el frío. Entonces lo que hacían era bajar a la comunidad donde era más cálido y se apoyaban a sembrar, ¿no? Entre varios familiares sembraban y se repartían lo que era la cosecha. En tierra fría se sembraba lo que era la haba, y entonces hacían como el trueque, ¿no? En Huesca no se producía la haba, pero en tierra fría sí. Y entonces el chícharo, la haba, el aguacate, todo eso, hacían trueque con la comunidad, con la familia, y entonces ya tenían un solventaban su alimentación, pues, ¿no? Y entonces yo creo que eso pues tendría que seguir la práctica, ¿no? Aunque nosotros sabemos que solamente pues se podía, en ese entonces se podía guardar lo que era la semilla del frijol y el maíz y la calabaza, porque es lo que se sembraba, ¿no? Y eso lo que ayudaba, por ejemplo, en la siembra metían frijol, semilla, calabaza, pero no metían fertilizantes, o sea, todo era a mano, ¿no? Tenías que ir a trabajar toda la familia, quitar toda la hierba y todo, y se producía muy bien, ¿no? Ahora te engañan las empresas, ¿no? Vas y compras un kilo de semilla, por ejemplo, de maíz, te la venden como en 250 pesos, ¿no? El kilo, y resulta que te dicen, es que no puedes sacar semilla, no puedes producir la semilla, ¿no? Y la gente la cree, ¿no? Que la semilla no la puede producir. Y que, por ejemplo, si sacas esa semilla de la cosecha que ya tienes, no te va a producir igual, ¿no? Y esa ha sido otra mentira que han llevado a cabo, ¿no? Porque, por ejemplo, un conocido de allá de la comunidad sembró esa semilla que le vendieron y al siguiente año, pues dijo, pues ¿cómo voy a estar comprando la semilla, no? Recolectó semilla, la sembró, le dio un tipo de trabajo distinto, ¿no? Lo que es el bokashi, ¿no? Que ya no utilizó abonos que te venden, ¿no? Fue el bokashi y le hizo trabajo normal, ¿no? Lo que hacían antiguamente, no le metió nada de fertilizantes y recogió unas mazorcas enormes que no lo podían creer, ¿no? Entonces creo que nosotros sí podemos y sí tendríamos que hacer los cambios y volver a hacer el mismo trabajo que hacían nuestros antiguos, aunque muchos creemos que no es tan fácil porque es más trabajo, porque te llevas más tiempo, ¿no? Y pues a veces tienes que pagar peones para poder llevar a cabo una cosecha, pero creo que los métodos antiguos eran los mejores y los hemos estado perdiendo, ¿no? Esa es nada más mi participación, gracias. Sí. Ah, no, sí, perdón. Sí, yo iba a comentar tantito también, mi papá es campesino, se dedica, él siembra frijol, piña, maíz,
ejicote, siembra muchas semillas, pero lo que él hace también es conservar sus propias semillas nativas. Él me contaba, porque justamente íbamos a hablar el tema de alimentación, y me decía que tan solo él con otros sembradores lo que hacen es el trueque de semillas. Por ejemplo, mi papá este año sembró frijol, pero su frijol de él pues es semilla nativa que él va conservando ya durante mucho tiempo y se los cambia con otros sembradores de la comunidad, pero me decía que tienen un problema en la cuestión de las semillas que han venido entrando, como las híbridas, que porque muchos campesinos ven que las semillas son más grandotas, que pueden cosechar más, entonces empiezan a hacer a un lado nuestras semillas propias. También él me contaba de que a veces pensamos que por el simple hecho de sembrar nuestras semillas nativas quiere decir que nuestros productos o nuestras cosechas van a ser los mejores, pero pues desgraciadamente no, porque caemos en la misma situación de que estamos metiendo máquinas para que trabajen nuestro terreno, de que estamos echándoles químicos para que crezcan más rápido y para las plagas, y él me decía que al final se pierde como esta autonomía que a veces buscamos. Por ejemplo, él no mete máquinas para trabajar su terreno, todo lo hace a través del tequio, como lo decía la compañera, donde entre los mismos campesinos se van a ayudar a chapear, a desmontar y otra vez hacer los huequitos para sembrar y tratan de no utilizar químicos. Entonces los granos que a veces saca mi papá son más pequeños, pero son luego las semillas que llegan a buscar y entre ellos hacen como este banco de semillas, este intercambio de semillas para que no se vaya perdiendo y aparte no pierda la calidad de los alimentos o de las plantas, ¿no? Por ejemplo, el del cempasúchil que contaba el señor, el compañero, mi papá también lo trabaja, entonces él decía que ahorita van por ejemplo, a la ciudad más cercana que es Matías, y ven los cempasúchil que son chinas, que están bien tupiditos y nuestras plantitas no. Entonces muchas veces nos dejamos deslumbrar por la cuestión visual, pero no por lo que realmente significan esas semillas, ¿no? Entonces él me decía que la mayor fortaleza que nosotros tenemos para conservarla es principalmente también el trueque, el tequio, pero también el trabajo que nosotros le hacemos al suelo, qué tiempo le vamos a invertir a nuestra tierra, porque de la comunidad donde yo vengo, la tierra no solo es vista como algo que me va a producir, sino más bien como nuestra mamá que nos alimenta, y creo que es algo que hemos ido perdiendo porque lo vemos desde el monto del capitalismo y no como la madre tierra que nos sustenta, que nos paga, nos alimenta y nos cría. Sí, igual que en esos contextos, yo pienso que es importante hablar de acá, del territorio en el que estamos, del que somos, de Tehuacán. Justo a nosotras desde la escuela, ¿no? Nos enseñan eso, ¿no? Tehuacán es el centro de origen del maíz, ¿no? Y eso es fuerte, ¿no? Porque la mayoría del maíz que se siembra ahora en Tehuacán es transgénico. Y eso es fuerte, ¿no? Porque a pesar de que los ancestros domesticaron el maíz, que lo han preservado, pues ahora se está desplazando, ¿no? Por el agronegocio. Por eso, ¿no? Porque es más productivo, en las condiciones en las que venden, ¿no? Porque económicamente, en las condiciones en las que se ha dejado al campesino en México, pues lo orillan a eso, ¿no? A depender de todos estos insumos para poder sobrevivir. Pero a costa, ¿no? De todo lo que implica, ¿no? A costa del agua, porque, y justo, ¿no? Eso me hace pensar y me hace preguntarme, ¿no? Yo sé que los ecosistemas, según las teorías, pueden ser restaurables, ¿no? Pero y eso era como lo que ahora me preguntaba, ¿no? Ahora que decía de estas tierras, ¿no? Cuando se le echan agroquímicos, cuando se le echan aguas negras porque han robado el agua de los manantiales, cuando hay contaminación genética, si es posible, porque hay intereses, ¿no? De familias campesinas, de la misma familia de Agüita, de recuperar, ¿no? Las tradiciones antiguas para como hacer frente a toda esta, sí, ¿no? El flujo del agronegocio. Como pensar si entonces qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Como si aislar cultivos como alternativos porque eso también implica como palabras, ¿no? Como extrañas, ¿no? ¿Qué pasa con los
con los tejidos comunitarios, ¿no? Que están fragmentados por los programas del gobierno, ¿no? Sembrando vida, por todas estas cuestiones. Entonces, como cómo afrontar ya no solo la contaminación, ya que estamos como acostumbrados, sino también a la contaminación genética, ¿no? Frente a esas intenciones que hay de cambiar las cosas, pero que no, pues todo va a pasar así, ¿no? ¿Son híbridos o transgénicos? Según los dos, Los dos. ¿Ya hay detección de transgénicos aquí? pues, ¿Cómo saben que hay transgénicos? pues es que ahí dice, o sea, los costales, eso es lo fuerte, ¿no? Y también lo que se tiene que ver, ¿no? La semilla que nos habían mostrado. La mayoría ahorita que se maneja aquí es híbrido. Sí. Pero ya están metiendo el transgénico. Es muy poco lo que ocupan porque es caro. O sea, hasta cierto punto de nivel semilla es caro. Entonces, pero ahorita lo que más ocupan es híbrido. Pero ya los fertilizantes que van metiendo pues los van cambiando porque cada vez como que no les hace efecto, por así decirlo. La compañera Ismael y vamos y seguimos, ¿no? Con la charla. Bueno, para nosotros allá en la región igual se cosecha mucho el maíz. Aquí también lo que nos está pegando es que ya están desplazando las semillas criollas, ya muy pocos las conservamos. Y es híbrido, el que se siembra ahí con nosotros, la mayoría es híbrido. Pero también como en este desplazamiento la gente se nos mete en la cabeza, ¿no? Que el maíz que nos venden rinde más que el criollo, que la tortilla igual pesa más. Entonces, ¿cómo nosotros ir desde nuestra propia autonomía, tener que cuidar nuestra propia semilla, como lo decía la compañera, ¿no? No hay más como nosotros mismos cuidemos nuestra semilla. Yo traje un poco de maíz criollo, le di a José, es el que sembramos nosotros aún ahí en la casa. Y somos pocos ya los que tenemos semilla criolla. Entonces yo lo que diría que no es más como nosotros mismos resguardar nuestra propia semilla y irla cultivando, porque no vamos a poner, como decía la maestra, no vamos a poner un banco, sino nosotros mismos con nuestros propios medios, cómo cuidar nuestra propia semilla para que nosotros tengamos nuestra propia autonomía, si no, pues no va a tener sentido también. Bueno, yo lo veo desde ese punto de vista. Ismael, y continuamos un poquito. Gracias. Mariela, solo quiero hacer un comentario en torno al comentario que hizo Tere, ¿no? Dice que cuando el campesino va a la tienda, compra la semilla en 250 el kilo, le dijeron, no puedes volverlo a sembrar, sino tienes que venir por otros 250 y así sucesivamente. El campesino dijo, no, pues ¿cómo voy a andarle comprando siempre? Ahí entra la parte jurídica que tú dices, que la empresa tiene patentada la semilla y a la larga, si la empresa se pone rígida, demanda al campesino por andar reproduciendo su maíz sin estarle comprando como lo debe de hacer legalmente. Pues hay otro problema que ya se está generando ahí y la gente no sabe. Que ese señor puede ser denunciado penalmente, jurídicamente no, va a llevar un proceso jurídico de la empresa contra él, porque le está robando la patente, ¿no? Y también aguas por ese lado, porque todo esto de los registros que se tienen que hacer de las semillas es porque la empresa quiere jurídicamente ampararse y poder reclamar en todo momento sus derechos de propiedad sobre la semilla, ¿no? Nada más. Sí, es el ejemplo clásico de eso es la soya, por eso cuando les vendan soya orgánica yo tengo mis dudas. Porque los soyeros, había semilla nativa, algunos soyeros en Estados Unidos tenían. Cuando la soya empieza a ser transgénica, lo que hicieron las empresas es testear la soya y demandaron a los productores que tenían soya, que ellos decían que era de ellos, pero tenía los genes de la empresa. Toda esa gente pagó con sus tierras la demanda que le hicieron las empresas. Y entonces la soya en general es transgénica, o sea, yades y todo esto que toman y demás es proveniente de la soya transgénica, que aparte esa sí es resistente al glifosato también, entonces también viene con glifosato. Entonces,
Al final del día, lo importante de esto es que la semilla es vida. Entonces, finalmente es qué tipo de vida te da esa semilla. Entonces, algo que es muy importante para guardar cuando decimos, ¿cómo vamos a guardar nuestra semilla nativa? Pues finalmente lo importante es cultivarla. Entonces, porque podemos hacer bancos donde guardarla, pero pues hay semilla que aguanta más, ¿no? Digo, el amaranto aguantó todo el tiempo que los españoles lo prohibieron, pero hay semillas que son mucho más delicadas y que aguantan menos y que no tenemos condiciones para guardarlas. La única manera de guardarlas es sembrarlas, pero cada vez sembramos menos. Entonces, a mí me parece como, quizás voy a decir algo políticamente incorrecto, cuando hablamos de rescatar como lo que hacían nuestros antepasados, no creo que esté mal, pero también creo que estamos viviendo en otra forma de vida. Desde que las mujeres tenemos otras actividades, tenemos otro rol social también. Hay cosas que a veces no se pueden hacer como antes o no tenemos la cantidad de tierra suficiente para hacer lo que se hacía antes, no podemos rotar y no podemos dejar descansar esa tierra. Entonces yo creo que sí es muy importante cómo pensar también nuevas formas, porque por algo también, o sea, entiendo que hay un sistema que margina el campo y que los chicos y las chicas se van a las ciudades y que todos los padres y madres campesinas quieren mejor forma de vida para sus hijos y sus hijas, y eso va orillando a un cambio de vida, porque es así como joven, ¿por qué no puedo tener un celular? O como joven, ¿por qué no puedo hacer lo que hacen otros jóvenes? Entonces, ¿cómo podemos pensar la agricultura desde nuestro ahora también, sin dejar de lado lo que hicieron los antiguos, pero también cómo poder ir modificando esos sistemas para que produzcan lo que necesitamos y poder guardar esas semillas? Sé que eso es una pregunta más difícil y sé que necesita pensarse mucho más, pero tampoco me gustaría que nos quedáramos en el discurso como que me parece un poco reduccionista de decir hagamos lo que hacían antes, porque por algo no se hace. O sea, es como cómo rescatamos eso desde otro lado y desde nuestro ahora. O sea, me parece que eso es más difícil que hacer lo que hacían los antiguos. O sea, a lo mejor no suena muy bien. Pero, por ejemplo, cuando el movimiento agroecológico dice que la milpa es agroecológica, la milpa no es agroecológica, la milpa es agricultura tradicional. Entonces, ¿por qué es agricultura tradicional?